Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar entonces revisando la representación de números en coma flotante. Vamos a ver también cuál es el sentido, qué ventaja tiene por sobre la representación en coma fija, de que igual funciona, ¿cierto? ¿Qué ventaja nos entrega al trabajar en coma flotante? Para eso vamos a hacer una pequeña recapitulación y de ahí vamos a comprobar cuáles son los menores y los máximos números que podemos representar, que era algo que estábamos viendo al final de la clase pasada. Tenemos entonces que la representación de números binarios en coma flotante está definida en realidad por la norma IEEE 754. Yo les dejé información en el aula que ustedes pueden revisar con más detalle. Específicamente en la unidad 1, el apunte 2B, que dice representación en coma flotante. Ahí ustedes pueden encontrar el detalle sobre todo este tema. En principio nosotros nos quedamos con que la precisión simple, que es uno de los formatos que indica, ocupa 32 bits, precisión doble estaría ocupando 64 bits, extendida desde 80 hacia arriba, y cuádruple 128 bits. Para el caso de precisión simple, tendríamos entonces que los bits se distribuyen de la siguiente manera, y en realidad para todos los demás casos se distribuye así. Lo que va a cambiar es solamente la cantidad de bits que se están ocupando para exponente y para mantisa. Pero en definitiva es lo mismo en cómo se trabaja. Así que tendríamos para precisión simple un bit para el signo, que va a ser 0 si es que es un positivo, 1 si es que es un negativo. Exponente vamos a tener 8 bits. Y vamos a tener para la mantisa 23. La mantisa corresponde al cuerpo del número, por llamarlo de alguna manera. Vemos entonces que acá yo les representaba en una recta todos los números que tenemos disponibles para poder representar en coma flotante. Además, había algunas representaciones que eran especiales. Eran los infinitos, menos infinitos, más infinito, el más y el menos cero, y además unos números llamados de normales, junto con los no number, que compartían todos esos números entre sí. Obviamente eran asignados a dedo, eran definidos así en la norma, y es el hecho de que tenían exponentes todo en uno, o sea, completamente con unos, que sería el 255 para el caso de precisión simple, o todo en cero, para el caso obviamente que tenemos acá. Para el cero, los de normales, ellos tienen exponentes de cero, completamente cero. Y los infinitos, y además los no number, tienen todo en uno, vale decir el 255 en precisión simple. Y eso no se va a ocupar para las demás representaciones. Eso quiere decir que nosotros, al representar números, usando este formato de precisión simple, estos no los vamos a usar. Esos exponentes me refiero. Ni el 0 ni el 255. Solo nos van a quedar disponibles los que van a ir desde el 1 hasta el 254. Para precisión simple. Justamente les digo eso acá. Ahora, ¿cómo nosotros podemos representar un número en coma flotante? Partiendo de una representación en coma fija, como la que tenemos acá. Lo que tenemos que hacer es, primero, bueno, definir el signo. En este caso nos dirían con un más o un menos el signo, porque estamos trabajando con un número que sería equivalente a un número real. ¿Ya? No es como lo que estábamos haciendo antes, que sería perdón, no coma flotante, sino que complemento a 2 ni complemento a 1. Eso se refiere a los enteros. ¿Ya? Esto se refiere a los números reales. Y bueno, aquí asumimos que el número era positivo, así que nos quedó un bit de signo igual a 0. A continuación lo que hicimos fue normalizar, que simplemente corresponde a correr la coma hacia la izquierda hasta que nos quede, o en realidad, no hacia la izquierda, sino que correr la coma hasta que nos quede un 1 adelante. ¿Por qué lo corrijo? Porque en realidad podríamos tener un número que es muy pequeño, ¿cierto? Y que haya que correr la coma hacia la derecha. Podría ser el caso. Y nos queda esa coma con un 1 adelante. Luego nosotros decimos que la mantisa va a corresponder a qué cosa. Va a ser todo lo que corresponde acá a la parte fraccionaria. ¿Ya? Y ese 1 no se guarda en la representación. Ese 1 no queda. No se pierde, pero no se incluye, ¿ya? Y esto sería el comienzo de la mantisa. Luego nosotros tomamos ese comienzo de la mantisa, lo ponemos acá, y en base a qué sistema estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con formato precisión simple, ahí decimos ya, nos faltan tantos bits para completar los 23 que requiere esa mantisa. Si es precisión doble, nos van a faltar muchos más, porque eran 52, si recuerdo bien, los bits de la mantisa en precisión doble. Y una vez que ya rellenamos en este caso con ceros a la derecha, porque recuerden que el número partía acá, ¿cierto? Es como 0,0110 y así adelante, ¿cierto? Por eso los puse ahí. Si yo los pusiera a la izquierda, cometería un error, estaría modificando el número. Eso que hicimos acá es exactamente lo mismo que haríamos en decimal. Cuando yo tomo, por ejemplo, 1234 y le corro la coma 3 veces hacia la izquierda, lo dejo multiplicado por la base del sistema, elevado al exponente 3. No se preocupen por el hecho de que acá aparezca un decimal, porque eso está representado en decimal y esto también está en decimal, ¿cierto?
Es simplemente un paso intermedio en el obtener representación que va a ser puramente en binario. Luego, cuando ya tenemos esto, nos queda obtener el exponente desplazado. Que este exponente, 8 que aparece acá, le vamos a sumar nosotros 127. Y ahí lo desplazamos. Va a quedarnos 135 y en definitiva obtenemos la representación en binario. Aquí tomamos esta representación en binario del exponente desplazado, la ponemos acá, el bit de signo queda 0 y la mantisa que tenemos por acá. Y ese sería el número que representa en coma flotante a este número binario en coma fija. O sea, como que uno aquí le cuesta ver cuáles son las diferencias, ¿cierto? Primero, ¿por qué se le suma los 127 al exponente? Tenemos que el rango de números que se guardarán va desde el 1 al 254. O sea, aquí van a ser binarios. Desde el 0,0000001, en realidad un 1 acá, hasta tener todo en 1 y este en 0, vale decir el 254. Eso vamos a guardar nosotros, números sin signo, números que son binarios. Y lo que pasa es que nosotros queremos representar exponentes, exponentes que no sean solamente números, por ejemplo, desde el 0 hasta el, o desde el 1 al 254. No queremos eso, queremos representar exponentes negativos también. Desde el menos 126 hasta el más 127. ¿Para eso qué hacemos? Desplazamos esos verdaderos exponentes, sumándole 127, nos va a quedar así, que el menor exponente que vamos a tener, el más negativo en este caso, o el menor, va a quedar en el 1, y el 127 va a quedar en el 254. Estamos haciendo una especie de mapeo. Estamos moviendo, ¿cierto?, este rango a un rango en el cual van a ir desde 1 hasta el 254. ¿Por qué 127? Porque es justamente el que me permite a mí que este exponente llegue al 1, que es el primero o el límite inferior que tenemos en el rango que vamos a guardar acá. ¿Se entiende esa parte? Recuerden que esto, como les decía, está definido en una norma. O sea, se definió así para que en realidad pudiéramos representar números negativos y positivos, pero sin signo, sino que simplemente como un binario. Entonces lo que hicieron fue desplazarlo. Ahora, nos dicen también, en definitiva el desplazamiento permite representar exponentes negativos desde el menos 126 como números binarios. Binarios en formato real, como le decíamos también. Sin signo. Ejemplos. Aquí tenemos un número. 0,1111 por 2 elevado a menos 100. Ahí se le va a sumar 127 a su exponente y va a quedar el 27. Después se obtiene el binario y eso es lo que se guarda. Y, por ejemplo, el exponente 130 no se podría representar. Y aquí viene un punto bien importante, que se refiere al qué pasa con los mínimos y los máximos, porque acá también tenemos que tener un rango. O sea, si yo tengo solamente una cantidad limitada, finita de bits, yo obviamente van a haber números que no voy a poder representar. La idea es saber cuáles son esos números. Me parece que calculamos uno nomás. ¿Ya? Y los números que vamos a representar nosotros son los siguientes, miren. Vamos a representar el mínimo negativo, que va a ser en realidad el que está más a la izquierda en nuestra recta, que está acá, ¿cierto? Este número de acá va a ser un número grande en magnitud, pero negativo. ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos poniendo, ¿cierto?, el mayor exponente que tengamos disponible, en este caso sería el 254, porque dijimos que esos exponentes están reservados, ¿cierto? Así que el 254, el mayor exponente, la mayor mantisa que no tiene restricciones, así que le podemos poner todo en unos, y negativo, bit de signo 1. El máximo negativo, vale decir el más cercano a 0, lo representamos con un bit de signo 1, claramente porque es un número negativo. El exponente tiene que ser muy pequeño, el más pequeño que tengamos disponible, porque queremos que esté muy cerca de 0. También la mantisa debe ser la más pequeña que podamos incluir, que no sea 0, porque recuerden que el 0 tiene su representación especial, que es todos ceros acá en la mantisa y todos ceros en el exponente. ¿Ya? Este no sería un 0, tendría que ser un 1 acá. ¿Y por qué ahí? Por el hecho de que recuerden que la mantisa se representaba como 0, y todos estos son los dígitos que vienen a la derecha de la coma. Este es el más pequeño de todos esos, ya que sería multiplicado por un 2 elevado a menos 23. Ese sería el peso que tiene. El mínimo positivo va a ser muy parecido a este, porque va a estar muy cerca de 0. Mismo exponente, misma mantisa, y cambia solamente el bit de signo. Algo parecido ocurre con el caso del máximo positivo, ya que tenemos que es prácticamente lo mismo que el mínimo negativo, el que está más lejos del 0, solamente que cambia el bit de signo. O sea, va a tener el mayor exponente que yo puedo representar, va a tener la mayor mantisa, donde están todos 1, y ahí vamos a tener justamente todos los rangos.
Si calculamos el valor de alguno de los números, por ejemplo, me parece que aquí calculamos el más pequeño, ¿cierto? El más pequeño de los positivos. De aquí vamos a partir, porque eso fue lo último que hicimos. Vamos a tomar esto. Vamos a poner por acá. ¿Dónde me quedó la pizarra? Por acá está la pizarra. Para que así se ubiquen un poquito mejor respecto a qué es lo que estamos representando. Y cuál es la ventaja, que eso es algo que vamos a ver en un momento. Ahí. Ya, hasta ahí habíamos quedado. Esta es la clase número 9. Clase 9. Y estamos a viernes 3. Viernes 3 del 9. Ahí. Deberíamos tener la semana el 18, ¿no? Deberíamos. Ahora, ¿qué es lo que pusimos acá? Es el mínimo número positivo. Vale decir, este es su valor. Aproximadamente es más 1,1755 le vamos a poner por 10 a la menos 38. Ese es el número más pequeño de los positivos. ¿Cuál será el máximo negativo? Vale decir, el que está más cerca del cero, pero de los negativos. Claramente, como es lo mismo, ¿cierto? Cambia solamente el signo. Nos queda 1,1755 por 10 a la menos 38. O sea, número bien pequeño, ¿cierto? Ahora, ¿cómo calculamos el máximo positivo? El máximo positivo que está acá y el mínimo negativo, que en realidad vamos a calcular un solo número porque el otro cambia de signo. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. ¿Cómo, o en realidad, cuál es el valor decimal? ¿Cuál es el valor decimal? Es el valor decimal del máximo positivo. Obviamente en precisión simple. Positivo. Usamos la misma expresión, obviamente tenemos que calcular el m y el e. El e en realidad no, porque sabemos que es 2,54, ya lo hemos dicho varias veces. Pero sí este hay que calcularlo. Este acá. Máximo positivo en precisión simple. También va la mi letra hoy día. Y ayer, y así. Ya, vamos a obtenerla. Para eso tenemos que calcular, obviamente, esta expresión. B va a ser positivo, ¿cierto? 1 más el valor decimal de la mantisa por 2 elevado a e menos 127. Que ya sabemos que le es directamente 2,54. ¿Cierto? De hecho, lo voy a escribir acá abajo mejor. E va a ser igual a el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, eso en binario, y en decimales 2,54. La mantisa, su valor decimal. Aquí tenemos un montón de 1. Tenemos muchos 1. Va a ser 1, 1, 1, 1, 1. Voy a poner en pack de 4 todo esto. Ahí tenemos 20 ahora, ¿cierto? Tenemos 20, 23. Una forma de poder obtener el valor decimal de la mantisa sería darle el peso a todos los dígitos. Claramente eso no es lo más rápido, no es lo más conveniente. Y lo que vamos a hacer nosotros es convertirlo a hexa. Eso vamos a hacer. Son F, F, F. Y mucho cuidado, es la E, porque esto se completaría con un 0. ¿Ya? Aunque nosotros hayamos cortado y sabiendo que había un 1, si que hubiéramos hecho eso, aún así, acá es un 0, porque no tenemos cómo saber qué es lo que hay. Así que tendríamos entonces el siguiente número. Esto por si acaso en base 16. M va a ser igual a 15 por 16 a la menos 1, más el 15 por 16 a la menos 2, más otro 15 por 16 a la menos 3. Y seguimos, ¿cierto? Creo que son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, 15. Por 16 a la menos 4 y más 15 por 16 a la menos 5. Y al final, obviamente, un 14 por 16 a la menos 6. Ese va a ser el valor decimal. Yo lo voy a dejar en la calculadora ya. Porque ahora lo que me interesa más que nada es conocer el valor aproximado. ¿No? Ahora,
calculamos. Vamos a partir, voy a factorizar por el 15. 15, bueno, por 19 no, por 15. Por paréntesis, y aquí voy a poner 16 elevado a la menos 1, más 16 elevado a la menos 2, más 16 a la menos 3. Sigo sumando, ahora el 16 elevado a la menos 4, más 16 elevado a la menos 5, y ahí llegamos, ¿cierto? Vamos a ponerle 0. Ahí. Lo tenemos, ¿cierto? A la menos 6, perdón, a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Estamos ok. Tenemos todo eso que están ahí. Y ahora nos queda más el 14 por el 16 elevado a la menos 6. Y nos queda ese número. Casi nos queda un 1, ¿cierto? Casi. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Sumar el 1. Queremos calcular el valor, ¿cierto? De hecho, voy a escribir un poquito el número para que quede. Es un 0,999. Voy a poner una parte nueva. Son 6 nueves. Después vienen 2 8 y después seguir. Pero yo voy a ocupar el número que tengo en la calculadora. Por lo tanto, B. ¿Cuánto va a valer? Ya, más 1. Ahí. ¿Cierto? Queda casi 2. Después eso tenemos que multiplicarlo por 2 elevado al exponente desplazado, que era 254 menos 127. Sabemos que es 127. Ahí. Nos queda ese número, fíjense bien. 3,4028, vamos a dejarlos ahí truncados, por 10 a la 38. 3,4028. Ese es el máximo número que podríamos representar usando precisión simple. 3,4028. Esto aproximado, ¿cierto? Por 10 a la 38. ¿Sí? Es el mayor número positivo en este caso. Es positivo, no nos olvidemos. Así que tendríamos acá lo siguiente. ¿Mola el número? 3,4028. Aproximadamente. Acá es negativo. Menos 3,4028 por 10 elevado a la 38. Y acá nos quedaría positivo. 3,4028 por 10 a la 38. Me faltó escribir el 8, ¿cierto? No, escribí un 8. Ahí. ¿Se dan cuenta el rango que tenemos disponible? O sea, igual es amplio. Tampoco es extremadamente amplio, pero piensen que tenemos precisión doble también. Ahí va a aumentar mucho. ¿Ya? Ese es el mayor positivo que podemos representar. Ahora, una buena pregunta sería pensar en lo siguiente, miren. Yo les había dibujado acá una recta, o sea, en realidad en la clase pasada. Fíjense que ahora se va a producir algo llamado underflow. ¿A qué le suena el underflow? ¿Les dice algo el underflow o no le dice nada el underflow? ¿No? ¿No le suena nada? ¿No les da una idea de qué puede ser el underflow? Overflow. Ahí. ¿Cierto? Acá tendríamos entonces el máximo número positivo. Ah, claro. Si el número es más pequeño que el mínimo que nosotros podemos representar, por ejemplo, los positivos, si es un número positivo que está por debajo de este valor, déjenme buscar un DG, por debajo de este, y está más cerca de 0, ¿cierto? O está entre el 0 y ese valor, tendríamos underflow. Y overflow es por fuera. Si me salgo por fuera, va a ser overflow. Si me salgo por debajo, es underflow. Eso voy a dibujar ahora. Ya, vamos a calcular acá. Me preguntaban por ahí cómo calculé el valor del 1,99 algo, ¿cierto? Lo calculé acá. Lo que sucede es que estábamos buscando el valor del máximo positivo, y el máximo positivo tenía por mantisa esta expresión, donde son solamente unos, 23 unos. Entonces yo tomé acá, obviamente, los F para hacer menos operaciones, ¿cierto? Y aquí me quedó el E. Después le di el peso a todo esto, porque no olviden que esto es 0, y es lo que sigue ahí. ¿Ya? ¿Y dónde aparece el 1 que nosotros le quitamos al normalizar? Ahí, se agrega después. Es como una forma, entre comillas, una trampa para, sabiendo que tengo 23 bits para guardar información, yo ocupo 24 igual, porque sé que el primero era un 1. Algo así. Así lo definieron.
pero con ese objetivo de ganar un bit. ¿Ya? Y nos quedó entonces al operar esto, ese 0,99988. ¿Sí? Después pusimos este valor acá adentro y nos queda entonces 2, casi 2. Multiplicamos por 2 elevado a 254, ¿cierto? Menos 127, y nos dio el valor que tenemos acá. Un valor grande, pero tampoco tan grande como podrían ser otros casos. ¿Ya? Así que sería entonces, como les decía, el máximo positivo normalizado, eso es importante. Tendríamos el mínimo positivo, todos los demás van a estar moviéndose en ese rango, ¿cierto? Tenemos el 0, el más y el menos 0, que eso los pusimos por acá. El más y el menos 0, que tienen su representación especial, que es mantisa y exponente 0 y cambia solamente el signo. Tenemos también por acá, esto en realidad estaría en el muy lejos, ¿cierto? El más infinito. Porque en realidad hay infinitas combinaciones, infinitos números que van a estar en medio. No combinaciones, infinitos números que van a estar ahí. Y acá tendríamos también el menos infinito. Una de las alternativas es designar el más infinito o el menos infinito cuando se produce overflow en una operación. Si sucede eso, podría asignarse el más infinito. Podría, depende de cómo lo trabaje el sistema. O el menos infinito si me salgo por allá. ¿Ya? Entonces, como le decía, acá y acá, overflow. Overflow. Porque alguien podría decir, no sé, no debería ser solamente acá el overflow y acá no. Pero la verdad es que overflow es cuando me salgo hacia afuera del rango. Y cuando me salgo por debajo del rango, o caigo por acá, sería underflow. Eso es el underflow. Y justamente para resolver ese tema, existen los llamados números denormales o subnormales. Números denormales o no normalizados, la verdad es que tienen tantos nombres. No normales le vamos a poner. O denormales. ¿Qué diferencia tienen estos números? Si son tan especiales que son supuestamente más pequeños, más cercanos al cero. La verdad es que los números denormales, vamos a poner todos los sinónimos, los números denormales, subnormales o no normalizados, la verdad es que son muchos. Podría haber dicho también no normalizados, no normales. Rellenan, vamos a poner entre comillas así, rellenan el espacio entre el menor número representable, entre los menores números representables. En realidad debería decir como los números más cercanos al cero representables de forma normalizada, y ahí estaría lo más preciso posible, ¿cierto? Los números normales más cercanos al cero, y el mismo cero. ¿Cómo lo consiguen? Esa sería una muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué los hace tan especiales? Y la verdad es que algo súper simple. Lo hacen porque su bit de signo, o perdón, su exponente, es cero. Es cero. En decimal o obviamente 0,0000000 en binario para precisión simple. Eso es lo que hacen. Simplemente tienen un exponente de cero. Tal como el cero, ¿se acuerdan que el cero se representaba con un exponente de cero? Los de normales también tienen exponente de cero. En el caso de los números que tenemos acá, que son los normales, acá y acá, ellos no pueden tener exponente de cero. Ellos tienen solamente exponentes del 1 al 254 en precisión simple. Vale decir, desde el 0,0000, todos los ceros que tengamos, 1, hasta el 1, 1, 1, 1, todos los unos que tengamos, 0. Sin importar la cantidad de bits que usemos, porque podríamos estar trabajando en 128 y va a ser, la representación va a tener esa misma forma. Va a tener más 0 y más 1 nomás, pero la forma va a ser la misma. Precisión simple. Hasta acá. ¿Dudas? Porque tengo una duda que responder en un momento, que me hicieron al principio.
pero quiero saber si me van entendiendo. La duda que tengo que responder es, ¿qué ventaja entrega esto respecto a coma fija? Mientras yo tomo un poco de té, a ver si me escriben alguna duda por acá. ¿No hay duda? Bueno, entonces, ahora, una excelente pregunta es la siguiente. ¿Qué ventajas entregan o qué ventajas se entregan? ¿Qué ventaja nos dan los números, en este caso, en coma flotante? Con respecto a las representaciones en coma fija. Representaciones en coma fija. Recuerden que en coma fija me refiero a que con los binarios que habíamos trabajado y que teníamos parte fraccionaria. Voy a poner un ejemplo. Pensemos que yo tengo un número de 32 bits. ¿Ya? Represente el menor número, o en realidad escriba el menor número representable con 32 bits en coma fija. Escriba el menor número representable con 32 bits en coma fija. ¿Cómo nos quedaría eso? Por si acaso, no es algo complejo, es simplemente esto, miren. Simplemente decir, yo tengo un número binario cualquiera, por ejemplo, este es el 15, ¿cierto? Binario, sin signos, sin nada, binario. En formato real, como también algunas personas le llaman. Yo sé que ese número 15 va a ser, o de hecho un 1, va a ser mayor que cualquier número que tenga solamente parte fraccionaria, ¿cierto? Ese en decimal sería, ¿qué cosa? Un 0,5 en decimal, ¿ya? Y obviamente si yo tengo este número va a ser más pequeño, ¿sí? O sea, si yo tengo 32 bits en coma fija, que sería un binario así común y silvestre, nuestro menor número, ¿cómo sería? Sería un 0, porque se cuenta como dígito, ¿cierto? Si fuera obviamente un 2, también lo cuento como dígito. Lo que pasa es que al 0 como que lo miramos en menos, pero no, él también es un dígito. Así que, primer dígito ocupado ahí, de los 32. Después tendría 1, 2, 3. Acá va a tener otros más, fíjense. Allá tengo 8 dígitos, tengo 12 dígitos, tengo 16 dígitos, y puedo seguir. Tengo 20, tengo 24, tengo 28, y acaba de tener ¿cuánto? 32. Ese es el número más pequeño, considerando que no tiene signo, ¿cierto? En binario. ¿Estamos de acuerdo que sería el más pequeño que yo pudiera representar simplemente en coma fija, con 32 bits? ¿Se fijan? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Ahí están todos los bits. ¿Estamos de acuerdo en qué sería? Voy a preguntar por acá. Vean esa pregunta como que si entienden a lo que me refiero acá al decir que es el menor número representable con 32 bits en coma fija, vale decir con los binarios tal como lo vimos nosotros, con binarios con parte entera y con parte fraccionaria. ¿Ya? Es el menor número, ¿cierto? Porque es el que va a tener el valor, el dígito que va a estar multiplicado por el factor más pequeño. Si se fijan bien, ¿cuál será el valor de este número? ¿Cómo lo calculo? O sea, lo puedo calcular de la siguiente forma. Simplemente dándole el peso. O sea, el valor decimal va a ser este que haría multiplicado, si que estuviera, por 2 elevado a menos 1, ¿cierto? Ese dígito, si que estuviera. Ese por 2 a la menos 2. Y seguiría yo por acá hasta llegar a 2 a la menos 31. ¿Por qué? Porque recuerden que el 32 está acá. O sea, ese es el bit 31. De la parte fraccionaria, en realidad, va a ser más preciso. Ahí sí. Así que el valor nos quedaría simplemente como 1 por 2 elevado a menos 31. 1 por 2 elevado a menos 31. Ese es el número. O sea, ¿qué número es? Vamos a calcularlo.
Bueno, de hecho no voy a poner 1 por, sino que voy a poner simplemente 2 elevado a menos 31. Miren, es el número más pequeño que puedo representar usando 32 bits en coma fija. ¿Y qué número es? Se ve pequeño, pero ¿qué tan pequeño será? 0,3, eso es 6, eso es 9, es 4,66 por 10 a la menos 10 aproximadamente. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo aproximadamente, ¿no? 4,66. Es una excelente pregunta. 2, 3, 4. 4,66 por 10 a las menos 10, le decía yo. ¿Cierto? Aproximadamente. Muy aproximadamente, porque la verdad que lo trunqué en 3 bits y o sea, 3 dígitos y lo redondeé en realidad. Me preguntan, ¿qué aplicación tendría esto en la actualidad? ¿Los computadores? En realidad, así se guarda la información en memoria. No se guarda así, porque es poco eficiente. Así es como se guarda. Esto que ustedes están viendo sería los float. Si yo trabajara con precisión doble, sería los double. O sea, todos los lenguajes de programación, todos los cómo se guardan, por ejemplo, los sistemas digitales, cómo se guarda la información, los datos, se trabajan así. ¿Y el objetivo de esto cuál es? Disminuir el error. Eso es. Porque ustedes pueden decir, ya, hay un error asociado, ¿qué tan grande puede ser el error? Si es que yo guardo un número y estoy truncando. Pero ¿cuántas operaciones se realizan, por ejemplo, en un procesador, en una tarjeta gráfica? Montones de operaciones por segundo. Entonces, cada una de esas va propagando y propagando y propagando el error. Por eso se busca trabajar de una forma en la cual ese error no sea tan grande, porque está generando grandes problemas. Estamos hablando de que, de hecho, en el apunte yo lo menciono, en el apunte que está por acá. Yo nunca lo leo, la verdad, pero acá se menciona, miren. El proceso de estandarización de las operaciones de punto flotante comenzó paralelamente con el desarrollo que tenía Intel en 1976, de lo que serían los coprocesores aritméticos 8087, porque antes estas operaciones se hacían por hardware. Es que en realidad tienes que pensar que cuando uno define un lenguaje de programación, define qué formato va a usar. Y después todo lo que se programa tiene que ser en función de eso. De hecho, si ustedes van nuevamente a la especificación de Java, se indica que se ocupa justamente coma flotante. Acá lo tengo. Y en C, en Java, en Python, en realidad todos los lenguajes y los mismos sistemas operativos se basan en eso. O sea, digamos que si no tendríamos muchos más errores, habría muchos más artifacts mientras estén jugando. Eso, no sé si usted sabe lo que es un artifact. Cuando uno está, por ejemplo, jugando un videojuego, ¿le suena algo? Estoy hablando chino. Bueno, si no lo han escuchado nunca, un artifact es cuando yo estoy, por ejemplo, en un videojuego y aparecen como unos fueguitos amarillos o imágenes mal, que no se procesó bien la información. A veces fallos así. Eso es un artifact. Y sucede cuando le hizo overclock a la gráfica y está corriendo muy rápido y empieza a cometer errores porque no es capaz de procesar tan rápido, ese es un caso, o cuando tenemos muchos errores, porque esos son cálculos matemáticos los que realiza la tarjeta gráfica. ¿Y con qué creen que trabajan ustedes? Con números reales. Y va multiplicando, multiplicando y calculando dónde tengo que dibujar tal píxel. Y eso va haciendo y lo va haciendo muchas veces por segundo. Y si le da muy poco FPS es porque no puede calcular demasiado. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Entonces, esos son los errores que se manifiestan. Claramente, ahí estamos hablando de videojuegos, pero si lo vemos desde el punto de vista de cálculos, por ejemplo, de inteligencia artificial, cosas de ese estilo, ahí ya no son temas menores. ¿Me entienden? Y por acá se indica, miren. De hecho, déjenme buscar dónde lo indican. Acá está. Ahí dice, punto flotante, tipo, formato. Dice que los tipos de punto flotante son el float y el double, para el caso de Java, los cuales son conceptualmente asociados con la precisión simple a 32 bits y con la precisión doble precisión doble a 64 bits del formato IEEE 754. Y las operaciones son especificadas acá. O sea que lo quiere revisar. ¿Qué año es ese? 1985. ¿Qué año dice acá? 1985. Mira las coincidencias. Justamente es como lo que se basan. ¿Sí? Y ahí dice clarito acá lo que se ocupa. La cantidad que ocupan. De hecho, parece que son valores ya como lo que toman en cuenta la programación misma.
Y aquí empiezan a explicar todo cómo lo ocupan. Esto directamente es la definición del lenguaje, o sea, un poquito más que técnico, por decirlo así. Piensen en lo que son como, es como cuando uno lee leyes normativas y tienen como un lenguaje en español medio extraño, a veces como no tan suave de leer. En este caso es lo mismo, pero desde el punto de vista técnico. Son como especificaciones de cómo debe comportar su sistema. Su glitch. ¿Ya? Entonces, fíjense que en definitiva, al representar el número más pequeño que yo puedo en coma fija, me dio solo eso. ¿Y cuál era el número más pequeño que representamos con la misma cantidad de bits, pero en coma flotante? Representamos bastante más que eso. O sea, un número mucho más pequeño. Representamos eso. O sea, tengo un rango increíblemente más amplio. Y usando la misma cantidad de bits. ¿Cuál sería el mayor número que yo podría representar en coma fija? O sea, si yo pusiera al revés, pusiera solamente unos, ¿cierto? Puros unos, puros unos, puros unos, puros unos. Ahí tendría el mayor número que podría representar. Y no va a ser tan grande como sería en el caso de coma flotante, porque hace un uso mucho más eficiente de las representaciones. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que me refiero? Y quizás se puso muy técnico. Pero en definitiva es una forma eficiente que fue definida por diferentes expertos en el tema, porque es por eso un estándar, para representar números reales y cometer la menor cantidad de errores posible. Eso es. ¿Cómo se calcula? Como nosotros lo hicimos en la clase pasada, como lo recapitulamos hoy día. ¿Cuáles son los rangos de representación? Va a depender de la cantidad de bits que se utilicen. Entonces, por ejemplo, para precisión simple, que son 32 bits los que se usan, estos son los rangos de representación. ¿Y qué ventaja tiene por sobre coma flotante? O sea, perdón, sobre coma fija. Sería directamente que el rango que representan es mucho mayor. Hacen un uso más eficiente. Ahora, vamos a ver acá el apunte, porque aquí se menciona también lo que le decía yo respecto a los números de normales. Eso es lo que nos faltaría revisar solamente. Aquí se explica todo. ¿Se acuerdan que decía que tenía más representación del más, menos infinito, no da number? Y justamente ahora vienen las representaciones de normales o no normalizadas. En estos casos no se asume que haya que añadir el 1 a la mantisa para obtener su valor, claramente, porque nosotros lo que vamos a hacer es trabajar solamente con la mantisa. Esto es todo lo que vamos a usar, la mantisa, porque el exponente va a ser siempre 0. El bit de signo va a ser 1, va a ser 0, indicando que es positivo o negativo. Así que los números subnormales permiten llenar ese vacío de subdesbordamiento o underflow, en las proximidades del 0 en la aritmética de coma flotante, era lo que les estaba comentando. Tenemos también estos números no numéricos, que son los not a number, que generalmente se usa para indicar errores. Acá están los significados normales, que son los que nosotros estábamos revisando. También pueden ver ustedes el cómo calculamos el valor, que es lo que aplicamos. Not a number. Not a number. Y claro, y aquí nos quedaría, ¿cierto?, el cómo calculamos el valor. Tenemos precisión simple, representación normalizada. Vemos que este número que está acá tiene un bit de signo 1. Tiene un valor del exponente de ¿cuánto? De 141. O sea, ese pesa 128. 128 más 13 nos da justamente 141. ¿La mantisa cuánto vale? La verdad es que se podría calcular bit a bit o se podría directamente darle el peso. Aquí vemos que en realidad sería 2 elevado a menos 2, más 2 elevado a menos 3, después más 2 elevado a menos 5. ¿Sí? Justamente es el que nos queda multiplicado por un 1. ¿Se fijan? Y su valor sería ese, 0,40625. Se le suma el 1 porque es una representación normalizada. Una buena pregunta aquí podría ser la siguiente. Recién yo estaba revisando estas representaciones no normalizadas o de normales, ¿cierto? ¿Cómo yo podría diferenciar que un número que está acá, por ejemplo, que debo convertirlo así? Porque en realidad cuando son de normales, no se le pone el 1 ahí. ¿Cómo diferencio esta representación de una representación no normal? Lo acabo de mencionar. ¿Cómo la diferencia? Una normalizada, en la que se pone el 1, ¿cierto? Es una diferencia bien clara. El exponente. Si el exponente está completamente con ceros, y aquí yo tengo que hay números, que hay 1,
¿cierto? No es un 0, sino que sería una representación de normal. Y por tanto, yo no le sumo el 1. Eso es importante, ¿cierto? O sea, en una prueba me podrían poner una representación y me dicen calcule el valor, y yo si lo calculo así, y acá tenía exponente 0, no sería correcto. Me daría un valor incorrecto porque estaría sumando 1, ¿cierto? Por eso hay que tener cuidado. Recuerden, normalizadas, el exponente se mueve desde el 1 al 254 para precisión simple. De normal o no normalizada sería exponente 0. ¿Qué diferencia hay al calcular el valor? Que no le ponemos el 1 en el caso de la de normal. ¿Ya? Aquí tenemos de hecho un ejemplo. Aquí lo ven. Precisión simple, 32 bits, ¿cierto? Representación subnormal. Y vemos que no se le suma justamente el 1. Y aquí obviamente, ¿por qué queda elevado a menos 127? Porque el E es 0. Recuerden que el E yo decía que el exponente no va a tener ningún 1, va a ser completamente 0. La mantisa distinta de 0, así que podemos llegar a la conclusión de que justamente es un de normal o subnormal. La operatoria se hace exactamente igual, se obtiene el valor de la mantisa. Aquí la mantisa, ¿cuánto vale? En realidad es un número bien simple, es 13. 13 por 10 a la menos 16 nos va a dar el valor que está acá. 0.08125. Se pone acá el valor, se reemplaza y fíjense el número que dio. Dio un número más pequeño que el menor que teníamos. De hecho, nosotros podríamos comprobar el valor de esta representación que vamos a tener acá. Miren. ¿Cuál será? Esta es una pregunta. ¿Cuál es la representación más pequeña? ¿Cuál es el menor número positivo esto es de normal que se puede representar? Representar en precisión simple o con precisión simple. Simple. Solución. Ahí. ¿Cómo nos quedaría ese número? Claramente para hacer, si es un número positivo, va a ser bit de signo 0. Si es de normal, eso va a decirnos que su exponente tiene que ser 0. Solo 0. Y si es el menor, obviamente tendrá que tener la menor mantisa. Nos queda, por tanto, todo 0 hasta el último 1. Vamos a ponerlo aquí 4, otros 4 tenemos 8, 12, 16, 20, ¿sí? Y aquí vendría un 1 ahí. Ese sería el menor número representable de normal, ¿cierto? Con precisión simple. Sería el menor. Fíjense en el número cómo va a quedar. Nos va a quedar entonces su valor igual a lo siguiente. Valor va a ser más menos, en este caso va a ser más, que un bit de signo 0. Nos va a quedar la mantisa, su valor decimal, pero recuerden que aquí no se le pone 1, porque los números de normales o no normales no están normalizados, por eso no se le pone el 0. ¿Ya? No están normalizados. Valor decimal de la mantisa, multiplicado por 2 elevado a, aquí obviamente sería el valor decimal del exponente, pero como el valor decimal del exponente es 0, nos queda simplemente menos 127. Se da cuenta que no es tan inconsistente, o sea, hay una consistencia. El hecho de que no se le sumara el 1 es porque nosotros no normalizamos. O sea, cuando trabajamos el número, llegamos hasta dejarlo así, con un 0 adelante. Eso es lo que hacemos. No dejamos un 1 adelante. Y obviamente acá, como el exponente es 0, por eso lo omitimos. ¿Cuánto da eso? Va a dar el siguiente valor. Miren. Va a quedar más, me va a quedar este número. ¿Tendría cuánto? Este pesaría 1 por 2 a la menos 1. Este pesa 1 por 2 a la menos 23. 1 por 2 a la menos 23. Ese es el valor decimal de la mantisa. Por 2 elevado a menos 127. O sea, es un número pequeño, ¿no? Vamos a ver qué tan pequeño es. Sería 1 por 2. En realidad voy a poner 2. 2 elevado a la menos 127.
Podría haberlo sumado, ¿cierto? Yo sí lo puedo hacer. ¿Cuánto nos da? 10 nos da menos 150. 2 elevado a menos 150. Miren el número. Nos quedó 7,006 por 10 a la menos 46. Ese es el número que nos quedó. Vamos a ponerlo acá. Es 7,006, 5 le vamos a dejar, por 10 a la menos 46. Ese es el menor número representable. Fíjense, estamos comparando este número, que es de normal, ¿cierto? Que son esos números que no normalizamos, que llenan el espacio o intentan llenarlo, porque obviamente no lo van a conseguir nunca. Entre el 0 y el menor representable con los normales, o normalizados. Eso, compárenlo con el menor que podía representar usando coma fija, que era a la menos 10, ¿cierto? Claramente hay una diferencia importante, ¿no? Por eso es que tiene sentido definirlo así. Y el mayor número que podría representar, por ejemplo, con otros rangos, ¿se imaginan que esto lo hiciéramos en precisión doble? Nos queda mucho más pequeño el número. Entonces, al final lo que hacemos es tener una gran cantidad de combinaciones. Es una forma muy eficiente de representar números. No sé si se entiende lo que hemos hecho. Porque siento que quizá nos fuimos muy al detalle, pero al menos lo que se va a preguntar es calcular el valor, calcular la representación. No le voy a hacer preguntas del por qué ni cosas más así, ¿ya? Porque tampoco es un estudio de la norma, sino que es simplemente calcular representaciones. ¿Dudas? ¿Ya? Yo creo que por hoy día yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Después vamos obviamente a revisar temas nuevos. Ya el día martes lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Vamos a empezar a revisar el álgebra de Boole. Es algo que ustedes ya han visto, ¿cierto? Hace tiempo, imagino. Próxima clase, álgebra de Boole. No más números por ahora. Muchos números. Álgebra de Boole. Sí, es que es un tema importante. Para la electrónica en general. Para ustedes probablemente no, pero para la electrónica sí, porque los errores que teníamos en algunas operaciones de verdad que eran significativos. Estamos hablando de los años 70 y algo así. Decimal. Claro, pero si nosotros lo hicimos, ¿no? Sí, pues, van a tener que calcular. Nosotros lo calculamos también en la clase pasada. Es relativamente simple. Déjenme chequear la clase pasada, porque a lo mejor estoy recordando mal. ¿Calculamos o no calculamos? No, no tengo ninguno. Ya, vamos a calcular uno. Vamos a calcular el siguiente número. Y dejamos nuestra próxima clase para la siguiente. Van a ver que en realidad es bien directo. Vamos a dejar esto por acá. Ahí lo vamos a poner. Y vamos a resolver el siguiente problema. Miren, este es un problema de la guía. Es ejemplo. Vamos a poner. Calcule la representación en coma flotante del siguiente número. Del número y vamos a ocupar un número simple. 15,6667. Esto en base de 10, lógicamente. ¿Sí? Ahí. Van a ver que no tiene nada de complejo. A pesar que al principio uno lo puede ver así. Q negado, ¿cierto? Implica Q negado. Cosas así. Ya. Solución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, lo que nosotros vamos a hacer es obtener la representación en coma fija. Eso es lo primero que vamos a hacer. Primero, obtenemos la representación en coma fija. ¿Cómo hacemos eso? Calculamos el binario que representa la parte entera y el binario que representa la parte fraccionaria. Obtenemos la representación en coma fija. Vale decir el número binario. En coma fija. Para ello, obtenemos
el binario correspondiente a la parte entera y el binario correspondiente a la parte fraccionaria. El binario correspondiente a la parte entera y a la fraccionaria. A la parte entera. ¿Cómo se representa la parte entera en binario? Y la parte fraccionaria. Fraccionario. Ahí. Así que partimos. Parte entera. Es 15. El 15 en base 10 se va a representar simplemente como 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Este pesa 1, ese pesa 2, ese pesa 4, ese pesa 8. Es bien directo. Tenemos lista la parte entera. Ahora, la parte fraccionaria. Ahora, para la parte fraccionaria, aquí la recomendación es la siguiente. Trabajar en Excel, porque en Excel hacemos menos operaciones. Ahora para la parte fraccionaria. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar el número, ¿se acuerdan que así lo operábamos? 0,667 por, en este caso, 16, y vamos a obtener dígitos. Pero antes de eso, quiero que pensemos en esto. ¿Cuántos dígitos requerimos? ¿Cuántos nos hacen falta? Claramente nosotros vamos a necesitar 23 para la mantisa, pero en realidad también nos hace falta uno, porque recuerden que hay uno que queda afuera. Así que en realidad lo que necesitamos son 24 dígitos, 24 bits. ¿Por qué 24? Porque partimos de esa representación de los 24, vamos a correr la coma en 1, nos va a quedar multiplicado por 2 elevado a algo, que sería el exponente, ¿ya? Pero vamos a sacar 24 bits. Y lo que vamos a tener acá. Nos va a quedar así. Vamos a dejar esto por acá. Ahí. Ahí. Y la calculadora viene para acá. Entonces, calculamos 0.6667 por 16. Nos queda así. 0.667 por 16 nos va a quedar 10. Esto es una A simplemente. A,6672. Después le quitamos la parte entera, nos queda, ¿cierto?, el 0,6672 y multiplicamos por 16. Nos queda así el siguiente valor. Le quitamos el 10, multiplicamos ahora por 16 y nos queda 10,6752. A,6752. Le quitamos la parte entera, nos queda por tanto el 0,6752 y multiplicamos por 16. Eso nos da lo siguiente, menos 10, le quitamos la parte entera, multiplicamos por 16 y nos da nuevamente A,8032. Vamos a ver si nos siguen dando A. Bueno, vamos a tomar ahora nuevamente la parte fraccionaria únicamente, 0.8032 por 16. Y nos queda lo siguiente, miren. Nos va a quedar menos 10 por 16. Y nos queda 12, eso sería una C. C,8512. Tomamos, ¿cierto?, solamente la parte fraccionaria, nos queda entonces 0,8512 por 16. Y esto igual a lo siguiente. Le quitamos el 12, nos queda entonces por 16, 13, que sería la D, 6192. ¿Y qué tanto tenemos que seguir calculando? La verdad es que no tenemos que calcular más porque con esta cantidad de dígitos en hexa, en realidad hemos sacado 20 dígitos en binario. Por cada dígito de hexa sacamos 20, ¿cierto? Por eso es que lo estamos haciendo así. De esta forma nos queda el siguiente número. Nos queda que 0,667, esto en base 10, va a ser aproximadamente el siguiente número. 0,AAACD. Eso en base 16. Digo que es aproximado por el hecho de que en realidad estamos truncando, ¿cierto? AAACD. Esto en hexa. ¿Cuánto sería eso en binario? Bueno, simplemente lo que hacemos es representarlo así. Nos va a quedar 0,1010, después 1010. ¿Se dan cuenta que estoy convirtiendo cada dígito de hexa en binario, de 4 bits? 1010, acá nos queda el 12, que sería 1100,
nos queda el D, que sería el 13. 1, 1, 0, 1. Pueden ver que este pesa 8, ese pesa 4 y ese pesa 1. Lo sumo y me da el 13. Y esa sería la representación de la parte fraccionaria. Por lo tanto, nos queda así. Por lo tanto, la representación en coma fija es la siguiente. Ese es el mayor trabajo que tendríamos que hacer. En coma fija es. Y vamos a tomar la parte entera, tomamos la parte fraccionaria y la juntamos. Nos queda entonces 1, 1, 1, coma. Y aquí nosotros tomamos directamente la parte fraccionaria y la pegamos acá. Porque ese va a ser finalmente nuestra representación. Vamos a mover acá. Un poquito para que se acomode. Y ahí, ¿cierto? Claramente tenemos 24 bits. ¿Por qué tenemos 24? Por lo que vamos a hacer ahora, que es normalizar. Nos queda el 15, eso era lo que teníamos, ¿cierto? 15,6667 en base 10 es aproximadamente eso. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende lo que hicimos? O sea, partimos primero con el número, trabajamos la parte entera, obtuvimos la representación en binario, luego con la parte fraccionaria. ¿Por qué trabajamos en hexa? Para poder tener más dígitos de binario con menos operaciones, porque podríamos haber sacado de uno en uno, 20 dígitos, pero la verdad es que no es lo más conveniente. Y la pregunta también que es muy buena, ¿por qué son 20 los que sacamos solamente? Porque en realidad requeríamos 24, porque yo ahora que voy a normalizar, voy a dejar un 1 adelante que no voy a considerar y me van a quedar 23 bits que van a ser de la mantiza. Y yo lo saco todo, esa es la idea. Saco todos los posibles para así tener menos error. Ahora normalizamos. Ahora normalizamos. Y normalizar es simplemente desplazar la coma hasta que nos queda un 1 adelante. Vale decir, desplazamos la coma hasta que nos quede un 1 adelante. La coma hasta que nos queda un 1 adelante. Y esto lo hicimos en la clase pasada. No partimos de un decimal, ¿sí? Partimos de un binario en coma fija. Hasta que nos quede un 1 adelante. 1 adelante. A la izquierda de la coma, en realidad. A la izquierda de la coma. De la coma. Y eso hacemos, ¿cierto? Tomo el número que está acá, lo voy a copiar tal cual. Ahí. Y le voy a mover la coma. ¿Cuántas veces debo mover la coma para que me quede un 1 adelante? Solo 3. Claro. Sí, efectivamente. Lo voy a poner más preciso. Hasta nos quede solo un 1 adelante. Quede solo un 1. ¿Sí? Para que sea más preciso. Ya, un 1 adelante. Así que movemos la coma. La movemos 1, 2, 3. Nos queda ahí la coma, ¿cierto? Y esto obviamente, como yo moví la coma, tengo que multiplicar por la base del sistema y elevar a 3. ¿Sí? Es lo mismo que haríamos en el caso que tuviera el 1234. Si yo le muevo la coma, yo lo multiplico por la base del sistema, así que estuviera en base 10, ¿cierto? Elevado a 3. Y si muevo la coma hacia la derecha, me queda negativo. Es lo mismo, solamente que con binario. Y con esto, nosotros vamos a tener que la mantisa va a corresponderse exactamente a estos 23 bits. Y qué coincidencia, en realidad no fue coincidencia porque yo saqué la cantidad de bits precisa o de dígitos precisa para obtener los 23 bits. Es la idea si nosotros hubiéramos sacado, por ejemplo, 30 bits, hubiéramos tenido 1, 0 y todo eso, habríamos truncado igual. Entonces la idea no es sacar dígitos de más, sacar lo que se requiera, lo preciso. Hay veces en que me puede sobrar 1, me pueden sobrar 2, hasta 3, pero más que eso no tendría sentido. 23 bits. Esto es la mantisa. La mantisa. Recuerden que la mantisa, en este caso, como estamos trabajando con un número normalizado, deja un 1 afuera. Así que la mantisa ya está ok, está lista. Es simplemente lo voy a agrupar, ¿ya? Va a quedar acá de esta forma. Ahí, en pack de A4. Y así que voy a 3.
Queda entonces el 1, 1, 1, 1 es el 15, después nos queda el 5, 0, 1, 0, 1, que está ahí, ¿cierto? Otro 5, un 9, un 10, casi un 10. Ahí nos queda. Ahí nos queda un 9, ¿cierto? Este era, vamos a ponerlo acá para que así todos lo vean. 15, ¿cierto? Nos queda un 5, 5, 5, 9, casi 10. Y acá puse un 9. Ahí. Ahí. Y este es, como les decía, ahí y queda cortado. Esa sería nuestra mantisa. Está lista, no hay que hacerle nada. Llegar y ocupar después. ¿Qué nos queda entonces? La verdad que nos queda definir el exponente y el bit de signo. La verdad es que el bit de signo no es como, no representa mucho trabajo en este caso, porque como yo no dije nada, podría haber dicho que era positivo, ¿cierto? Pero vamos a decir que es positivo en este caso. En la prueba se especifica si es que es un número negativo, por si acaso. Ahora, no, vamos a ponerle a continuación, obtenemos el exponente desplazado. Obtenemos el exponente desplazado. ¿Cómo saco el exponente desplazado? Bueno, tomo el exponente que me dio, le sumo 127, me va a dar 130, y a eso yo simplemente lo convierto a binario y voy a tener el exponente desplazado. Desplazado. Ahí. Así que nos va a quedar E igual a 3, que era el exponente que nos quedó, el exponente real, ¿cierto? Ahí más 127, que es lo que se hace para poder representar incluso hasta los negativos como un número simplemente de 1 a 254. Nos queda 130 en base 10, ¿sí? ¿Y esto cómo lo represento en binario? Lo podría hacer intuitivo, lo podría hacer de forma sistemática. En realidad, si nosotros recordamos esto, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Cuántos bits son estos? Son 8 bits, ¿cierto? En 8 bits yo represento ese número. Podría hacerlo así, intuitivo. Nos queda el 8 y nos queda el 2. Y estamos listos con el exponente desplazado. O, si les parece muy extraño, lo pueden hacer así. Lo pueden hacer partiendo del 130 a base 2. ¿Por qué el exponente es 3? Porque desplazamos la coma 3 veces. 1, 2, 3. Por eso es que, tal como en el caso de decimal, si yo muevo la coma 3 veces hacia la izquierda, me queda 3. ¿Sí? Siempre recomiendo hacer eso, el símil con lo que sería en decimal. Es lo mismo. Si yo hubiera tenido que mover la coma 10 veces hacia la derecha, o sea, por ejemplo hacia acá, suponiendo, me va a quedar entonces por 10 elevado, o perdón, por 2 elevado a menos 10, si que fuera el caso, ¿cierto? En este caso tuvimos que mover la coma desde acá, 1, 2 y 3. Como la movimos hacia la izquierda, nos queda 3. ¿Sí? Y luego le tenemos que sumar 127 para que obtener ese exponente desplazado. Nos queda 130 en decimal, que lo representamos así. Si les parece muy raro, lo pueden hacer en A16. Nos queda, por tanto, 130 dividido en 16. Nos queda 8. 8 es el cociente. Ponemos el cociente, 8. Después de eso, le quitamos el 8, multiplicamos eso por 16 y nos queda que el resto es 2. Claramente ustedes pueden ver que 8 por 16 más 2 va a ser 130. El 16 no está contenido en el 8, así que nos queda cociente de 0. El resto sería 8. Por tanto, la representación sería un 82 en hexa. Pero lo que necesitamos guardar, ¿qué es? Es el número en binario. ¿Se corresponde, no? ¿Ya? Pero lo que vamos a guardar, como decía, es el binario. ¿Se dan cuenta que en este caso estamos ocupando todas las cosas hasta las que vimos el primer día? Literalmente. En la primera clase vimos cosas así, cómo convertir un número. Y tenemos ya el exponente listo. El exponente desplazado es el que está acá, ¿cierto? Este es el exponente desplazado. Tenemos la mantisa, en realidad hasta acá. Nos queda el bit de signo. Por último, el bit de signo es 0. Es 0. Ya que hemos asumido que el número es positivo. Asumido que el número es positivo, ya que no se indica nada. Que el número es positivo. Así que, ¿cómo nos queda? Finalmente, o en definitiva,
Nos queda así el número. 15,6667, esto en base 10, es aproximadamente, ¿cierto?, este número. Vamos a tomar simplemente ese valor, 1000,0010, el exponente desplazado que está acá, y la mantisa la voy a copiar y pegar, simplemente. Ahí. Ese es todo el procedimiento, partiendo desde un número decimal. Y claro, obviamente hay muchas cosas que nosotros hemos visto respecto a conversiones y todo eso, que nos va a hacer más simple o más complejo el desarrollar esto. Si es que yo por ahí no me manejo con las conversiones, se me hace imposible. Esa es la realidad. Por eso es que hay que ejercitar. En la guía hay varios ejercicios sobre eso. ¿Se entiende lo que hemos revisado? Ese es el proceso completo. Ahí quedó. Como les decía, partimos con la parte entera, parte fraccionaria, nos quedó esta representación en coma fija, normalizamos desplazando la coma, como movimos la coma tuvimos que multiplicar por 2 elevado al exponente según la cantidad de veces que movimos la coma, y a partir de eso tenemos mantisa y exponente simplemente desplazando, ¿cierto?, en 127 y nos da el binario que corresponde. Ese sería el procedimiento. Bueno, le agradezco mucho su participación, nos vemos el próximo martes donde vamos a comenzar con álgebra de Boole. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a Chao, ustedes. profe. Buen fin de. Igualmente. Pues hagan la guía. Hay varios ejercicios en la guía sobre estos temas. Chao, chao. Que estén muy bien. Nos vemos. Me retiro.